tal? Buenos días en este Día Internacional de los Museos. Estamos desde el Museo de Artes Gráficas, acompañados de Talia Barredo, una querida amiga, creadora, gestora cultural y un número de etcéteras que ahorita no me alcanzaría la mano para mencionarlos. Entonces, Talia, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas en relación a la pieza Diario Abierto, Memoria de un Encierro, que es un proyecto colaborativo que lleva a cabo Talia desde hace ya varios años, del cual nos va a hablar y nos va a hablar de él en relación a este Día Internacional de los Museos. Y pues, bienvenida Talia, y pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo nos describirías dentro de nuestro proyecto? Bueno, gracias por la invitación. Esta exposición titulada Diario Abierto, Memoria de un Encierro parte de un ejercicio y una pieza colaborativa relacional que empecé justamente hace 3 años, que se llama Diario de un Encierro. Es un proyecto que semana tras semana va pasando a manos de diferentes artistas de habla hispana, la mayoría de ellas latinoamericanas, y ellas empezaban a platicar sobre sus diferentes procesos vividos en la pandemia, ¿no? Me parece que es importante, por ejemplo, este proyecto ahorita, ¿no? que se habla como de salud mental, porque ahorita estamos recibiendo los ecos de la pandemia, ¿no? Particularmente al inicio estaban, digamos que las artistas que colaboraron platicaban de esos procesos, sobre todo qué era lo que estaba cambiando, se había modificado y que estaban viviendo desde el encierro, porque al final de cuentas sus espacios íntimos se volvieron sus laboratorios, ¿no? Sus talleres o sus aulas de clase. Entonces, bajo esta transformación y esta complejidad de la pandemia, pues eso, este proyecto se desarrolló. Ya en el 2020, 2021 fue como la misma línea, en 2022 cambió a hablar directamente sobre los procesos de las artistas, encerradas o no, pero sobre todo también haciendo una revisión de lo que había pasado con la pandemia, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces este proyecto, bueno, particularmente la exposición, habla o muestra más bien obras originales, pero también un proceso de archivo de lo que ha vivido este proyecto, ¿no? Es un proyecto que, si bien yo creé, es un proyecto participativo que se forma o está, digamos, conformado de muchas voces, ¿no? De 106 voces de, pues eso, de diferentes artistas, la mayoría viviendo en Latinoamérica. Bueno, entendiendo también de que el Consejo Internacional de Museos son los que marcan, se puede decir, la pauta de lo que cada año trata el Día Internacional de los Museos, ellos se enfocan en la cuestión del bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Yo quisiera preguntarte de qué manera se relaciona tu proyecto con estos 2 aspectos. Bueno, el más importante es que desde mi trinchera, ¿no? Que es la labor artística, pero la investigación también de el trabajo de artistas mujeres, ¿no? Me parece que es como súper importante, uno, el dar espacios a hablar de procesos, ¿no? Porque pensamos que la pieza que vemos dentro de un museo o en una exposición es como la parte final. Y sí, muy posiblemente, pero esa pieza está conformada como de un largo proceso de madurez, de entendimiento, de catarsis, de investigación y demás, que la llevó a un camino, y el final es ese resultado como esa pieza, en determinado momento que sí lo sea. Sin embargo, en este caso, hoy hablando particularmente, ¿no? como del bienestar, ¿no? mental, creo que el tener una plataforma donde podamos hablar de aquello que regularmente no hacíamos en una exposición, eso ya tiene como un valor y un peso como súper importante, no nada más en las artistas que han participado, sino en todas aquellas personas que lo miran, ¿no? Primeramente hablando desde la virtualidad, porque este proyecto se alojó en la virtualidad, y ahora desde un espacio físico, desde la materialidad, en donde pues en un museo vienen gran cantidad de personas de muy diferentes edades, educación, estratos sociales y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que cualquier persona que se permita tener una experiencia en un museo podrá quizá verse
¿no? A través de alguna o algunas de las obras que están aquí expuestas y pensar qué fue lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? ¿Dónde nos transformamos? ¿Qué fue lo difícil de lo que vivimos? ¿Cuáles fueron los momentos, ¿no? que tuvimos que cambiar y por qué razón, ¿no? En la cuestión de la que mencionábamos de salud y bienestar, precisamente uno de los puntos que se abordan en este año es la cuestión de la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. Hiciste un apunte que me parece muy interesante, precisamente en el contexto en el que se origina tu proyecto, que va de la mano con la pandemia, pero la pandemia, más allá de representar una crisis de salud mundial en aspecto, de contagio, también creó una conciencia muy grande sobre la salud mental, sobre el hecho de pasar tanto tiempo con nosotros mismos en un espacio reducido, obviamente pues te vuelve introspectivo, sí o sí. Entonces esta cuestión creo que es algo bastante loable. Me gustaría igual que profundizaras un poquito sobre este aspecto del cuidado de la salud mental y quizás un poco más adelante hablar ya en la manera en la que se plasma y se puede hacer extensiva esta invitación al cuidado a través de la exposición física. Pues bueno, pensaría de entrada que el arte es una gran tabla de salvación, ¿no? No nada más lo pienso de manera personal, sino por la gran cantidad como de artistas, tanto que han participado en el diario como con las que he trabajado pues, a lo largo de muchos años, ¿no? Hay justamente una artista que se llama Andrea Vadillo, ella fue mi alumna, ¿no? Y tenemos una pequeña pieza aquí. Realmente es una cosa súper linda porque es su diario. Y entonces ella habla de que el arte nos salva. ¿En qué manera? En que justamente las formas creativas nos permiten como separarnos, ¿no? de lo que nos aqueja día a día, número uno. Número dos es quizá más allá de separarnos nos crea como diferentes conciencias o dinámicas de posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con tal problemática? Hablando particularmente de la pandemia, porque pues, de eso trata este proyecto, creo que eso, ¿no? El que nos metieron en nuestras casas bajo un caos, ¿no? De salud general, pero también que toda la complejidad mental que se nos presentó, o sea, todos nos despertábamos con dolor de garganta y decíamos, ya nos contagiamos, y entonces estábamos, hiper nerviosos de tener que salir a trabajar o de tener que ir simplemente al supermercado, ¿no? Teníamos miedo de la otra persona que estaba cerca de nosotros. Y entonces al regresar a casa, ¿no? Que era como nuestros espacios, ¿no? De seguridad, de cualquier manera, nos bañábamos en Lysol y hacíamos nuestras dinámicas y tal. Digo, algunos sí, otros no, yo fui súper paranoica. Y entonces decía, pero es que ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿qué realmente me está dejando? Y entonces decía, bueno, lo único que me está dejando en ese momento era la conciencia de que este es mi lugar seguro. Y a partir de ese pensamiento empecé a hacer una revisión de mi trabajo como artista, de por qué me interesaba mucho hablar de la casa y del hogar, ¿no? O sea, el hogar como ese espacio también que se puede trasladar a cualquier lugar donde nosotros vayamos. El hogar es un ente, no es una noción, es una construcción de pensamiento, pero también de estado de paz, ¿no? Y en esas búsquedas del estado de paz fue donde nace este proyecto. Y entonces preguntarnos cuáles eran, o sea, porque así pasaba el diario, ¿no? ¿Cuál es el tema o los temas que te aquejan en este momento, pero que al mismo tiempo son parte de tu obra? Entonces había como una conciencia y una revisión, un entendimiento como artistas, pero también con todo aquello que nos rodea, ¿no? Espacios y personas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la pertinencia, quizás sin saberlo, ¿no? Pero la pertinencia en este momento de ese proyecto que se creó hace 3 años en un contexto, ¿no? de complejidad de salud pública, ¿no? O sea, no nada más física, sino mental, ¿no? Que después, bueno, vimos como
como esas problemáticas, ¿no? Que nos había dejado, es que, pues eso, el arte nos permite hablar. Claro. Desde los estados de ánimo como muy profundos, y es un escape, es una vía, ¿no?, de liberación de pensamientos, de emociones, de formas que nos aquejan, y que al mismo tiempo, al liberarlas en forma de, ¿no?, pieza o no pieza que esté en un museo, en forma creativa, pues, nos permite como soltar un peso, ¿no? Y ahora enfocándonos en el tema que nos ocupa en este día, trasladar este espacio privado a un entorno público, digo, sigue siendo cerrado, pero es público ya, como el museo. ¿Cómo ves esta transición y cómo ves la operatividad de un museo respecto a un proyecto como este, precisamente, que parte de algo muy, muy íntimo y lo estás exhibiendo? Porque esa es la palabra, está en exhibición. Claro. A veces tiene una connotación medio negativa, pero pues es una exhibición tal cual de la intimidad de todas esas artistas que te están mostrando. A veces es más cómoda la exhibición, a veces en un plano virtual podemos ver, no sé, es más sencillo esa interacción, pero ya sacarlo a la calle, ponerlo en un sitio en el que sabes que cualquier persona puede entrar y tú no tienes manera de controlarlo, también puede ser un poco aterrador para algunos. Claro, pues de entrada pienso que, y sé que los museos, ¿no?, están hechos no solamente ya para ver. O sea, los objetivos de los museos no pueden ser ya únicamente la contemplación de, oh, qué bella pieza, ¿no? Claro. O sea, creo que las grandes virtudes del siglo XX es que nos ha permitido que en los museos haya otro tipo como de interacciones y de pensamientos, y sobre todo de experiencias, ¿no? Pienso, no sé, por decir algo, en el Museo del Louvre ya no nada más tienes desde hace muchísimos años las piezas, ¿no?, de su gran colección, ¿no?, de arte de diferentes siglos, sino las invitaciones a los artistas contemporáneos que van e intervienen con diferentes piezas esos espacios. Entonces tienes el arte de diferentes siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, y tienes piezas hipercontemporáneas, ¿no?, Claro. donde te crean otro tipo como de experiencias y también de accionar del cuerpo. No, ya no nada más estás viendo algo. Ahora, ¿qué pienso particularmente como de esta posibilidad de traer el diario de un encierro y diferentes piezas de estas artistas, desde del pensamiento íntimo resultante de una pieza a un museo? Pues de entrada es que aquellas personas que se permiten venir, ¿no?, ya sea en grupos escolares o familias que de repente me he encontrado que no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que van a ver, pero que se permitan ver y leer, por ejemplo, las fichas, y en las fichas viene un contexto, viene un texto que las artistas escribieron durante su participación. Y entonces yo los veo, y las veo a los espectadores que lo ven primero como un primer momento de solamente contemplar, pero después se crea algo, y entonces se crea una experiencia donde ellos y ellas se ven, ¿no? Y en ese sentido me parece que es súper importante como la acción del cuerpo, porque esas personas que pueden venir ya están saliendo de sus casas, de sus contenedores, y están viniendo a otro espacio que es cerrado, pero al mismo tiempo es público, y al mismo tiempo te otorga diferentes tipos como de muestras que te crean diferentes experiencias, ¿no? Entonces, ya el hecho de venir es una experiencia, ¿no?, de salir de la quizá zona de confort de casa, y al mismo tiempo te confronta con diferentes realidades, ¿no? Claro. Aquí hay un tema que me interesa mucho, que también es la creación. Ahorita que hablabas de esta cuestión de desplazamiento, que creo que también es muy fundamental para la creación de comunidades. Entendemos la comunidad como una cuestión bastante ambigua a veces, pero particularmente me interesa esta cuestión de la comunidad alrededor del recinto, porque pues obviamente cada recinto tiene su tipo de público, tiene gente que se interesa en el tal o cual tema, que dicen, pues a mí me gusta el museo de dinosaurios, yo prefiero el de astronomía. En este caso, pues el Museo de Artes Gráficas pues tiene como que una variedad mucho más extensa en cuestión en lo que ofrece, y me interesa también cuál es tu opinión respecto a esta creación de comunidades a partir de un proyecto que está relacionado con esta cuestión del
la salud mental de una forma u otra, y también cómo se vincula con el espacio museístico. Bien. Pues bueno, lo voy a contestar en diferentes momentos, ¿no? Uno, pienso que los espacios tienen que acoger, ¿no?, a aquellas personas y darles las herramientas de entendimiento para leer las piezas, ¿no? En ese sentido, creo que el museo tiene una dinámica particularmente como con el entorno vecino y específicamente también como con los grupos escolares, en donde pone elementos, más no todo develado, por así decirlo, para que pueda la gente de diferentes edades venir a disfrutar el museo, pero también a leer diferentes tipos de piezas, ¿no? Me he encontrado, por ejemplo, con 2 o 3 personas que ya han venido varias veces a ver estas mismas exposiciones, y entonces vienen a ver la exposición de Diario Abierto, pero vienen a ver la de Bielma y vienen a ver la exposición, ¿no?, permanente. Y entonces, ya de entrada es porque tienen como la necesidad de releer quizás ciertas piezas que ya han leído, que ya han visto, pues, por un lado. Por otro lado, creo que la creación de comunidad, me acuerdo mucho que cuando me hiciste, ¿no?, la invitación a trabajar, ¿no?, en el espacio a través de esta exposición, me decías, bueno, tiene que haber piezas que se relacionen con la gráfica, porque al final de cuentas es la vocación del museo. Y a mí me pareció eso fantástico, porque la gráfica puede ser todo. O sea, la gráfica es un trazo, es una línea, es una perforación, es esto, ¿no? Es esta pieza, es esta otra. O sea, la gráfica es museo, la gráfica es dibujo, ajá, exactamente. O sea, es un camino, un destino caminado, es esta pieza, por ejemplo, textil, que al mismo tiempo, ¿no?, su soporte es un objeto, pero al mismo tiempo tiene una impronta, ¿no?, que es una gráfica. Entonces, pienso que eso, poder intervenir este espacio a través de piezas que directa o indirectamente se relacionan con la gráfica, ya es como un punto a favor, digamos, por así decirlo, en torno a la comunidad que tiene el MAC. Por otro lado, a nivel de entendimiento museográfico, el poder, de mi parte, trabajar, ¿no?, en esta gran muro, ¿no?, de la mina de cobre, wow, fue fantástico, porque yo no había visto, bueno, sí, dos exposiciones hace algún tiempo, pero intervención directa, ¿no?, y entonces ver las improntas de las manos de los visitantes, ¿no?, en la lámina, y al mismo tiempo una pieza textil colaborativa y otra pieza que es participativa, que es la de Laila, y ver estas improntas, por ejemplo, ¿no?, de los líquenes que están en la pieza, por ejemplo, de María Antonieta, ¿no?, con la maleta, o ver la gráfica tal cual a través de un libro desplegable, ¿no?, de Margasca, que está en una de las vitrinas. Wow, o sea, a mí me parece que todo eso es gráfica, ¿no? La escritura es gráfica también. Entonces me parece que, pues eso, las piezas que están en esta exposición, que por supuesto que fueron minuciosamente vistas y seleccionadas por Lila Jameson y por una servidora, están pensadas en que tuviera una relación directamente con la vocación del Museo de Artes Gráficas. Ahora, todas ellas particularmente hablan de un momento donde estaba así, la marea de la salud mental no tenía realmente como una calma, ¿no? Al contrario, era bastante turbulento, y entonces me parece que ahorita ya en calma poder recorrerla y volver a ver lo que estábamos viviendo en ese momento, pues, a través de la obra de las artistas, pues es como fundamental y pertinente, ¿no? Claro. Bueno, un poco para ir terminando, me gustaría conocer, también es importante conocer a los miembros de nuestra comunidad artística, pues ahora sí que las expectativas que hay sobre la cuestión cultural. A mí me gustaría particularmente pues enfocarnos en esta cuestión de una especie como de sugerencias para el Museo de Artes Gráficas, para seguir impulsando los puntos anteriores de la comunidad, más allá de los mismos creadores. Pues bueno, de entrada creo que no nada más para el museo, sino
todos los museos, ¿no? de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, deben de tener como diferentes experiencias como muy marcadas para volver a traer a la comunidad, ¿no? Pero también apelo mucho, por supuesto, viviendo las dinámicas del centro histórico de nuestra ciudad, es que todo el tiempo tenemos que vernos como vecinos y vecinas no somos solamente aquellas personas que viven o que tienen su vivienda, pues, ¿no? Claro. en ciertos espacios. Son aquellas personas que habitan en el día a día, son personas que trabajan en el centro, hablando del centro como donde está localizado en las Artes Gráficas, por supuesto, pero personas que viven, ¿no? Personas que trabajan, personas que inciden, ¿no? directamente en estos espacios. Entonces, creo que los museos todo el tiempo tienen que volver a acercarse a los y las vecinas, ¿no? A través de diferentes dinámicas. Puede ser desde volantes de vecino que invitamos a un recorrido específico para nuestra comunidad, o sea, vecinos 2-3 cuadras a la redonda del museo, como hablar directamente de recorridos especiales para las escuelas, por ejemplo, que están alrededor de nosotros, ¿no? O también para la comunidad artística, ¿no? Creo que siempre es muy como gratificante que como artistas nos inviten a presenciar ciertos actos o ciertas exposiciones, ¿no? Pero desde el recorrido no de los y las creadoras, sino del museógrafo, por ejemplo, ¿no? Del curador de las exposiciones, porque parte de las dinámicas como de diálogo se vuelven súper enriquecidas, ¿no? Y se hacen preguntas muchísimo más horizontales, donde pues eso, nos volvemos como a cuestionar de, ay, sí lo hice bien, o sea, sí entendieron este punto de tal pieza o tal dinámica o tal acomodo, y si los y las artistas no lo entendieron, pues entonces tengo que reformularlo para que sea bajo un mejor entendimiento para la comunidad, ¿no? Sí, es una retroalimentación. Exactamente. Y también expande la noción de la exposición en sí, o sea, no centrarlo nada más en la pieza, sino en todo el trabajo que está involucrado alrededor. Lo que tú mismo quieres decir, desde el punto de vista curatorial, desde el punto de vista del museógrafo. Entonces es bastante interesante. Pues enriquecer las experiencias, claro, tanto del museo a través de la construcción como de recorridos que hacen los y las visitantes, como pues eso, la retroalimentación que pueden tener a través de los ojos de los y las creadoras, ¿no? Participantes o no, ¿sabes? O sea, me parece que eso es como súper importante. Y también abonaría con, o más bien apelo como a la creación de públicos desde las infancias, ¿no? No sé, me acuerdo mucho que hace algunos años hicimos una exposición aquí de un artista oaxaqueño, y entonces, en ese entonces mi hijo estaba pequeñito, y entonces yo me agachaba y entonces yo le decía, ¿qué ves? Creo que partir de esa pregunta no es ¿qué te muestro yo como museo a ti como espectador, o niño o niña, ¿no? Sino más bien, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué ves? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué crees que es esto? ¿A qué crees que hace referencia? ¿De qué te acuerdas? ¿No? ¿Hay algo de lo que acabas de ver que te recuerda algo de tu familia o de tu entorno? ¿O hay algo que te gustaría, por ejemplo, dibujar a partir de lo que ves? Entonces, eso, apelar y quizá proteger e impulsar a los públicos infantiles, creo que eso sería, no sé, como la gran aportación de un museo en nuestra comunidad. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Talia. Los invitamos a que nos visiten el Museo de Artes Gráficas en Jicotencas 264, zona Centro Saltillo, y no solamente que vengan a vernos a nosotros, sino que visiten a su museo más cercano. Yo creo que la manera más eficaz de comenzar a apoyar y crear una comunidad en torno a nuestros recintos, no solamente el Museo de Artes Gráficas, todos los que están en el Centro Histórico de Saltillo, los que hay en los distintos municipios de nuestra entidad. Y pues nada, esperamos que cada año siga creciendo el número de visitantes y que obviamente las propuestas que se presenten sean de su agrado. Muchas gracias.